Hola, buenas a todos. Vamos a seguir viendo el tema 6, las actividades y los espacios industriales. Ya os subí el vídeo del primer punto, el sector secundario, y vamos a ver el segundo, el de las materias primas industriales. Estos dos primeros con el tercero, fuentes de energía no renovables o tradicionales, son los tres puntos que vais a trabajar en los deberes, en las tareas del 13 al 17 de abril. Bien, vimos el último día lo que era el sector secundario de forma general, con la definición del mismo y las actividades que están dentro de él, ¿no? La industria, que es por el que lo conocemos, y otras actividades como la minería, la producción de energía y la construcción, que os comenté, y creo recordar que os comenté, si no os lo comento ahora, que están dentro del sector secundario estas actividades porque transforman materias primas para producir bienes, ¿vale? Llevan a cabo un proceso de transformación en todos los casos. Se extrae y se transforma tanto en minería como en producción de energía, y la construcción utiliza bienes semielaborados y otras materias primas para producir bienes inmuebles, que son los pisos, las infraestructuras y demás, ¿no? Bien, vamos a ver ahora el punto 2, que son las materias primas industriales. Y en el próximo vídeo, el tercero, fuentes de energía no renovables o tradicionales. Vamos a meter un poco de zoom y vamos ya al punto que nos atañe hoy, ¿vale? Lo primero que quiero comentaros es que las materias primas son aquellos recursos que se obtienen de la naturaleza y que son transformados por el sector secundario para elaborar bienes, ¿no? Es algo así que no sale ya de carretilla y que sabéis desde el cole. Esto lo habéis estudiado desde primaria, cada año profundizando un poquito más. Ahora en tercero de la ESO lo retomáis, son cosas que os deberían sonar, ¿vale? Entonces, los principales productores de estas materias primas a nivel mundial coinciden con lo que son los países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Lo que antes se conocía en el caso de los subdesarrollados como el tercer mundo, ¿no? Son países que no son países ricos, son países de América Latina, de África, tanto el África negra como el Magreb, el África del Norte, Oriente Próximo y el sureste de Asia, ¿vale? Estos países o estas zonas geográficas de la Tierra, tradicionalmente desde hace siglos, han tenido encima potencias occidentales trayendo esas materias primas, y la cosa no ha cambiado a día de hoy. Quizá en el caso del sureste de Asia se tienen un poco más de autonomía, pero en el resto de casos siempre hay una potencia económica que está extrayendo esas materias primas. O sea, normalmente son empresas de titularidad occidental, ¿no? O sea, por decirlo de alguna manera, son multinacionales, empresas internacionales que van a lugares de América Latina, de África, de Oriente Próximo o del sureste de Asia a extraer ciertos productos. Esas empresas pueden ser británicas, francesas, que eran las antiguas potencias coloniales, o estadounidenses, y a día de hoy, en las últimas décadas, hay mayor presencia de las chinas y las rusas, ¿vale? Van a lugares de lo que es el mundo en vías de desarrollo o subdesarrollado a buscar esas materias primas para sus industrias y producir, ¿vale? ¿Y dónde se consumen la mayor parte de las materias primas del mundo? Pues en los países en los que tenemos poder económico. La UE, Japón, aunque es un país asiático, siempre ha sido un país con un modelo económico occidental desde la segunda mitad del 19, de la época Meiji, copiaron formas de producción europeas y políticas y económicas, ¿no? Formas de producción económica y sistemas políticos, ¿no? Constituciones y demás. Se fijaron mucho en Prusia, en Alemania. Estados Unidos, que es la gran potencia económica, y luego en la última década se han añadido como los mayores consumidores, no ya solo por población, porque mucha población tenían ya antes, pero lo que no tenían era desarrollo económico. Y ahora en esa última década, incluso un poco más, están teniendo un mayor desarrollo económico, potencias emergentes del sudeste de Asia, destacando dos, China y la India. Luego hay otras como Indonesia, ¿no? Incluso otros países menores, Vietnam, Filipinas, que están llevando a cabo una mayor producción, sobre todo industrial, ¿no? Y tecnológica, cada vez más tecnológica. Entonces, estas potencias emergentes del sudeste de Asia se han unido a lo que tradicionalmente eran los mayores consumidores de materias primas, que eran la UE, Japón y Estados Unidos, ¿vale? De hecho, algunas de esas potencias económicas son casos curiosos, ¿no? Como el de China, ¿no? Que políticamente es un país comunista, pero económicamente es el campeón del capitalismo a día de hoy con Estados Unidos. Y el volumen de producción
industrial y de intercambios comerciales ya no está tanto en la zona del Atlántico como en el Pacífico, entre Estados Unidos y el sudeste de Asia. Ahí está la riqueza y parece que va a estar en el futuro. Nosotros seguimos conservando nuestras relaciones con Estados Unidos y somos otro foco económicamente fuerte, la UE, Japón y Estados Unidos, pero este sudeste de Asia es el gigante que se está despertando, ¿no? Bueno, dejando ya temas geoeconómicos, vamos a los tipos de materias primas industriales que tenemos. Tenemos las materias primas biológicas, que tienen origen animal, y las materias primas geológicas, que se obtienen de la corteza terrestre y del subsuelo terrestre, ¿vale? Y que no se obtienen de seres vivos. Pues bien, dentro de las biológicas tenemos dos subtipos, las vegetales y las animales. Las vegetales se obtienen de las plantas y dentro de ellas tenemos las agrícolas, las que se obtienen de la agricultura, y las forestales, que son las que se obtienen de la silvicultura, ¿vale? Del aprovechamiento de los bosques, que era una actividad del sector primario. Bien, ejemplos. El algodón es una materia prima biológica vegetal, ¿vale? Se obtiene de una planta y a través de ese algodón se obtiene hilo de algodón y con ese hilo se obtiene la trama, las telas con los que se hacen las prendas de algodón, ¿vale? El lino es otra materia vegetal, se obtiene de otra planta, igual que el algodón, se hace la trama, las telas y con ella la ropa de lino. El caucho, en cambio, no se tiene tanto para lo que es la industria textil, sino que se obtiene, por ejemplo, para la elaboración de neumáticos y diferentes tipos de resina. El caucho es una resina de las plantas, es una materia biológica vegetal, pero en este caso forestal, se obtiene de los árboles, ¿vale? Los árboles tropicales en este caso. Hay otras resinas que se obtienen de otros árboles. Por ejemplo, tradicionalmente, como nota curiosa y local, en Estepona los bosques de pino se aprovechaban o se aprovechaba de ellos la resina de esos pinos y había una fábrica que está ya en ruinas, lleva tiempo en ruinas, que está cerca del término municipal de Benavís, que era la resinera, y allí se obtenía la resina de esos pinos, ¿vale? Hace décadas. Pues bien, hay materias primas biológicas, vegetales, forestales, como esas resinas, ¿vale? O también las maderas de esos árboles con las que se hacen muebles, se hace papel y demás, ¿no? Bien, vamos al otro subtipo que son las materias primas biológicas animales. Y aquí tenemos la ganadería y la pesca. Y son ejemplos la lana, por ejemplo, de las ovejas, con la que se obtienen fibras textiles animales para hacer prendas de ropa. En zonas de América hay otras menores como la vicuña. Hay otros tipos de lana, ¿no? De pelaje, ¿no? Que se utiliza, pelaje animal que se utiliza para hacer prendas de vestir. Las pieles que se obtienen de los animales, ¿vale? Y tienen diferentes usos para hacer diferentes tipos de bienes. La seda del gusano de seda, sería otra materia prima biológica animal. Y los pescados y lo que se obtiene de ellos, ¿vale? Los aceites y demás. Bien. Vamos al último tipo de materias primas industriales, el segundo, después de las biológicas, las geológicas, ¿vale? Las que se obtienen de la corteza terrestre o del subsuelo. Y tenemos tres tipos. Tenemos las minerales, las rocas y los combustibles fósiles. Las minerales, lo que son los minerales o las materias primas minerales, no aparecen puras en la roca, aparecen mezcladas. Hay diferentes tipos de minerales y hay que irlos separando. Os lo comenté ya el otro día cuando hablamos del sector secundario en general, cuando hablábamos de la minería, si no recuerdo, que con el ejemplo de la plata americana, que se utilizaba el mercurio, el azogue, que se llamaba entonces, para separar la plata, o sea, lo puro, la beta de mineral, de la escoria, de la parte de la roca que no servía, ¿vale? Pues bien, no aparecen puros en esas rocas, sino que aparecen mezclados y se extraen de esa roca o bien minerales metálicos, como el hierro, el plomo, el aluminio, el cobre, o metales preciosos, no se ve aquí, voy un poco para acá, como la plata, el oro y demás, ¿no? Y además hay otro subtipo que son los minerales no metálicos, como el vidrio, ¿no? Con el que se hacen los cristales, ¿vale? Bien. El otro tipo de materias primas geológicas, las rocas. En las rocas, o lo que yo cito aquí como rocas, porque los minerales forman rocas también, pero en este caso
si están a bloque compuestas por una composición más homogénea, ya sea sedimentaria, como en el caso de las calizas, las arcillas y demás, o metamórfica, como el caso del granito, ¿vale? Entonces, se suelen extraer en canteras estas rocas, están más en superficie, y se suelen utilizar para la construcción normalmente, ¿vale? Para la construcción o con fines ornamentales, por ejemplo, el mármol, que no aparece aquí, sería otro tipo de materia prima geológica, roca. A partir del granito y de diferentes rocas parecidas a él, se obtienen, por ejemplo, materiales para lo que es la construcción o el mobiliario de cocina y demás, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que cuando estaba en Olula destinado, era como la última innovación de Cosentino, el empresario almeriense, ¿no? Que se dedica a los mármoles, era un tipo de material más resistente que usaba para las encimeras, ¿vale? No recuerdo ahora el nombre. Si me acuerdo, lo digo en otra grabación, ¿vale? Bien, tenemos las rocas con granito, arcilla, caliza, se extrae de las canteras en bloques, ¿vale? Lleva siglos haciéndose, con técnicas primitivas hace siglos, ahora con técnicas mucho más tecnológicas y más avanzadas. Y vamos ya al último tipo de materias primas, el silestone, creo que era. Silestone, no, era uno más moderno todavía. Las materias primas geológicas que constituyen los combustibles fósiles, ¿vale? El carbón, el petróleo y el gas. No solamente se utilizan como fuente de energía que se quema, ¿no? Que se lleva a combustión para producir energía eléctrica, sino que tiene otros usos para obtener una serie de productos a través de procesos químicos, ¿vale? Por ejemplo, el carbón se utiliza en siderurgia para obtener diferentes tipos de aceros, ¿vale? Variedades de acero. O el petróleo, conocemos todo que desde hace décadas se utiliza para obtener plásticos, ¿vale? Y el gas, a partir del gas se obtienen gases licuados con diferentes usos químicos, ¿vale? Estos combustibles fósiles, ya sabéis vosotros, que tienen origen animal y vegetal. O sea, un origen orgánico, biológico, y que hace millones de años eran seres vivos que han quedado atrapados, ¿no? Bajo capas en el subsuelo de la Tierra, ¿no? En las capas profundas, ¿no? De ese subsuelo, y tienen un proceso de metamorfización que van cambiando, ¿vale? Con presencia de agua también, y se convierten en hidrocarburos. El carbón, el petróleo y el gas, ¿vale? Hidrocarburos, ¿vale? Bien, sería el último tipo de materias primas geológicas. Bueno, tenemos ya visto todo el esquema y el próximo día nos ponemos con las fuentes de energía no renovables, las que contaminan más, ¿no? Y las que llevan más tiempo utilizándose, ¿vale? Decton era como se llamaba el material de Cosentino, me he acordado. Bueno, nos vemos. Venga, hasta luego.